problema. El tabaco, ni qué decir, ¿no? Asmático que fuma siempre va a estar mal, ¿no? Y cada vez peor, 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 ¿no? Eso no necesita mayor explicación. La contaminación ambiental, ya hablamos, el bajo peso al nacer está al último, porque estos niños de bajo peso al nacer con frecuencia tienen problemas inmunológicos y con frecuencia hacen infecciones frecuentes, y eso es lo que los lleva a hacer a veces broncoespasmo, ¿no? Como una hiperreactividad secundaria a la infección. Pero eso es el menos, ¿no? Los menos. Bueno, sigamos. Esta es una diapositiva interesante que siempre la muestro. Esta es una biopsia hecha con broncofibroscopía, una biopsia de una mucosa bronquial normal y de un asmático. En el normal van a ver esto que es la mucosa, que está íntegra, y evidentemente lo que hay en la submucosa, y acá tenemos glándulas, ¿no? Que producen moco, tenemos este músculo liso, tenemos los puntitos negros que son algunas células inflamatorias, ¿no? Sin embargo, acá en el asmático ven algo impresionante, ¿no? La mucosa se ha pelado. En la traducción del idioma anglosajón se ha denudado, ¿no? Se ha denudado, ¿no? Y es claro ver cómo es esta mucosa. Por lo tanto, aquí entran todo, ¿no? Particulados, gérmenes, se meten fácilmente. Es como la piel, ¿no? La piel que nos ofrece una cobertura, no nos entran microbios, nada, porque la piel está íntegra, acá la mucosa se ha pelado y entonces se mete todo y contamina todo y todo provoca reacción. Aquí hay una gran hipertrofia de la musculatura lisa, mire este músculo liso, ¿no? Hipertrofia, estas tremendas glándulas que están acá en esta zona de acá, produciendo moco, y gran cantidad de puntitos negros que son núcleos de células inflamatorias, ¿no? Entonces, esta diapositiva es bien interesante para observar. Esto de acá, muchas veces, incluso con medicamentos, estos pacientes asmáticos, a veces son tan severos que necesitan cambiar de medio ambiente. Uno les dice, viajen, pues, no sé, a Piura ya, al norte, Tumbes, Piura, donde hay calor, más seco, y los pacientes mejoran increíblemente. Están un mes y esto se renueva. En un mes tenemos que esto se ha vuelto así casi, en un mes, ¿no? Da tiempo para que el epitelio. Entonces regresan a Lima, están muy bien un tiempo y después de un tiempo, poco a poco, de nuevo se va pelando, ¿no? Y de nuevo los problemas siempre y cuando no utilice este tratamiento, ¿no? Pero evidentemente ya el paciente que venga así ya es un gran beneficio porque el tratamiento va a usar menos medicación, menos broncodilatadores, menos antiinflamatorios, ¿no? El diagnóstico es bien sencillo, ¿no? Tenemos síntomas que ya los hemos descrito, no los voy a repetir, están la tos, opresión torácica, disnea, sibilancia. ¿Por qué predominan en la noche? Los asmáticos saben muy bien de esto. ¿Por qué predominan en la noche? Algunos factores, ritmo circadiano, por ejemplo. El ritmo circadiano tiene que ver con nuestros ciclos de funcionamiento de tractos o sistemas, tiene que ver con el cortisol. ¿Qué quiere decir? Que todo el día no funciona igual. Los diferentes tractos o sistemas tienen horarios de menor función, de mayor función. Por ejemplo, a ver rápidamente, si yo le digo su cerebro, su estado de lucidez durante el día es igual, usted me va a decir de repente, no, doctor, a las 9 de la mañana estoy pilas, pero después de almuerzo, pum, me tumbo, ¿no? O sea, me duermo, ¿no? Algo así, ¿no? Todo, no trabajan parejos todos nuestros sistemas, ¿no? Tienen subidas y bajadas. Según el ritmo circadiano, el tracto respiratorio, su hora de menor función es entre 1 y 3 de la mañana, por eso ahí se presentan los problemas, ¿no? Y otra es que en la noche también hay cambios climáticos, ¿no? Más humedad, un poco de más frío, eso lo percibe una vía aérea que está inflamada, percibe esos cambios, ¿no? Y responde a ellos. Y también porque en la noche soñamos, ¿no? Ya les he dicho que una de las situaciones que provoca asma puede ser un estrés intenso, y durante la noche nuestros sueños, que es un Exacerbándose. viaje a nuestro inconsciente, puede provocarnos situaciones estresantes que obviamente cuando nos despertamos, el que se despierta ahogándose de los bronquios no va a pensar qué situación ha estado soñando. Por último, uno se despierta y no se acuerda, ¿no? Simplemente está que se ahoga con el bronquio y evidentemente tiene que hacer uso de su salbutamol o algo que tenga a la mano, ¿no? Pero esa es una situación frecuente de estrés y una posibilidad por la cual en las noches también es más frecuente el asma. Bueno, hay otras, pero creo que para ahora y para ahorrarnos tiempo, ahí quedamos en esas. Bueno, el paciente debe tener estos síntomas que están acá
y se debe demostrar una obstrucción de la vía aérea. ¿Cómo demuestro obstrucción de la vía aérea? Con espirometría, ustedes ya saben, han tenido clase de espirometría. La espirometría no me da ningún diagnóstico, solo me dice si hay patrón obstructivo o hay patrón restrictivo. A lo más mixto, bueno, algunos, ya en los últimos tiempos, al mixto no ayuda mucho porque si, evidentemente, si hay una obstrucción, ya el restrictivo no se puede evaluar porque como está cerrado, la capacidad se va a ver disminuida. Así que solo obstructivo y restrictivo, y entre los dos, mejor mide el obstructivo una espirometría. Bueno, ya saben, cuando hay obstrucción de la vía aérea, cuando la relación de tífeno, el BF1 entre la capacidad vital forzada es menos de 70%. Entonces, basta eso, hay obstrucción. Ya que sea leve, moderada, severa, eso se cataloga con el BF1, eso no interesa para este punto, ¿no? Basta que demuestre obstrucción más los síntomas, listo, diagnóstico hecho, ¿no? Obviamente, antecedentes, herencia, uno hace su historia clínica completa, ¿no? Pero me estoy refiriendo a lo principal en el diagnóstico, ¿no? Los síntomas y la detección de que hay una obstrucción de vía aérea. También se puede hacer con una flujometría, que es un tubito donde sopla. En la espirometría hay varios valores, hay varios ítems, hay BF1, hay capacidad vital forzada, en fin, hay varios, hay como 10 o 15, dependiendo del equipo. En cambio, en la flujometría solo uno. Es un tubito que mide una cosa. ¿Qué mide? El flujo expiratorio pico o el flujo expiratorio máximo. Pico o máximo es lo mismo, ¿no es cierto? Cualquiera de los dos es lo mismo, son términos similares, ¿no? Entonces vamos a ver acá, este es el aparatito, hay para adultos también, no quiere decir que solo los niños. Aquí está, por aquí es la boquilla para soplar, esto se coge con las dos manos y este rojito se baja a cero y cuando uno sopla sube, ¿no? Hasta 100, 200, 300, en fin, lo que sopla. Este flujómetro, lo que mide, como le digo, es el flujo expiratorio pico, y esto trae una cartilla en donde hay tres variables, ¿no? El sexo, entonces por lo tanto hay un cuadrito para hombre y para mujer diferente. En el cuadrito de hombre, dos variables, talla y edad, ¿no? Entonces en resumen son tres variables, ¿no? Sexo, talla y edad. Entonces yo voy a ver al cuadrito de la edad, por ejemplo, yo, no sé, ¿no? 60 años, 62 años, ya, mi edad, 1,71 m, entonces cruzo esos dos, ¿no? Ahí el cuadrito dice que debe ser, mi flujo expiratorio pico debe ser, por decir, 400 cc, 400 milímetros, ¿no? Si yo soplo 400 milímetros, eso es 100%. Si yo soplo la mitad, 200, eso es 50%. Se dice que obstrucción es menos de 80% del valor del predicho, precalculado o preestimado, ¿no? En este caso con la cartilla, no estamos con la computadora de la espirometría, sino este equipo tiene una cartilla, ¿no? Una cartilla, un papel un poco grueso que es una cartilla donde están las variables que les estoy mencionando, ¿no? Entonces se dice que hay obstrucción si lo que uno sopla, ojo, que se sopla 3 veces y se cuenta el mejor valor de los tres, o sea, lo que más uno ha soplado entre los tres. Es lo mismo que una espirometría, se toma aire intensamente lo más que se pueda y después se bota fuerte y rápido, ¿no? Y entonces esta marquita roja es muy sensible, comienza a subir de acuerdo a lo que uno sopla, ¿no? De tres se escoge el mejor y como le digo, el predicho es X de acuerdo a lo que usted ve en su cartilla y menos de 80% del predicho, precalculado, preestimado, eso es obstrucción de vía aérea, ¿no? Ahora, también para asma, usando este flujómetro, se han hecho unas cartillas, ¿no? Que esto se le da, bueno, en los países de Inglaterra, en países desarrollados se le da al paciente estas cartillas. Acá no estilamos mucho hacerlo, sinceramente, por diferentes razones, ¿no? No es una sola. En donde, miren, día a día, acá hay medidas de flujometría, pero en general se les hace dos medidas, a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche. Puede ser 8-8, puede ser 6-6, con diferencia de 12 horas, ¿no? Entonces tenemos en cada día dos medidas así, ¿no? Cada día. Entonces, si esta medición, la diferencia entre el mayor flujo expiratorio pico y el menor sobrepasa 20%, si hay una diferencia de más de 20%, durante 3 días en el lapso de una semana, eso se dice que tiene una variabilidad más del 20%, ¿no? Y sirve como diagnóstico de asma si es que tenemos síntomas de asma y el resto de la historia clínica compatible con asma, ¿no? Entonces, les vuelvo a repetir, eso se llama variabilidad del PEF.
del PEF es el flujo expiratorio pico, ¿no? Si es que existe una diferencia de más del 20% entre la toma de la mañana y de la noche, si existe esta diferencia durante más de 3 días en una semana, y esto se realiza por lo menos durante 2 semanas, ¿no? Se realizan las mediciones por lo menos 2 semanas. Entonces, eso se llama variabilidad. Entonces, diagnóstico de asma, una variabilidad del PES más del 20%, diagnóstico de asma también, ¿no? Entonces, ahora, este tubito pues es barato, es práctico, se puede meter en el maletín, ¿no? También ahora los espirómetros, hay espirómetros que el cabezal nomás uno sopla todo y después lo pasa a la computadora, ¿no? Hay pequeños, ¿no? Espirómetros. También se pueden llevar, pero en el maletín esto es más práctico de llevar y se puede hacer diagnóstico de asma con este flujómetro, ¿ya? No se vayan a olvidar. Listo, la clasificación de asma, antes había la clasificación de acuerdo a la intensidad del asma, había asma intermitente, había persistente, leve, moderado, severo, pero ahora se ha visto que con esa clasificación a través del tiempo no se ayudaba mucho al control de la enfermedad y como vuelvo a repetir, esta enfermedad crónica sigue los parámetros de cualquier otra enfermedad crónica de donde se desea no tanto curar, sino se desea el control de la enfermedad, porque curar no se puede, ¿no? Muchas veces, control de la enfermedad, ¿no? Por lo tanto, ahora se ha hecho una clasificación basada en el control de la enfermedad, ¿no? Y que es la que tenemos a continuación, ¿no? Tenemos el asma, así como ustedes le preguntan la neumonía, ¿cómo se clasifica? En dos, neumonía de la comunidad intrahospitalaria. El asma, ¿cómo se clasifica? En tres, bien controlada, parcialmente controlada y mal controlada. Es muy sencillo. Clasificación en tres nomás. ¿Qué parámetros tenemos? Síntomas diurnos. Estamos hablando del latón, los sibilantes, lo que hemos hablado, ¿no? Diurnos, síntomas diurnos, ninguno o menor o igual a 2 días a la semana, ¿no? Esos son síntomas diurnos. Ese es para la que está controlada. Para parcialmente controlada, más de 2 días a la semana, ¿no? Limitación de actividades. Doctor, no puedo ir a comprar porque me canso. No puedo visitar a mi tía que vive en el quinto piso porque la escalera me agito. Son limitaciones a nuestra actividad diaria, ¿no? Común, ¿no? Nada especial, no actividades pues de deporte, de élite, no, actividades normales, ¿no? Acá en bien controlada, ninguna, ¿no? Ninguna limitación, ningún problema. En parcialmente controlada, a veces puede surgir cualquier, ¿no? Limitación de cualquier tipo. Síntomas de noche o despertares nocturnos por culpa de asma. Uno se puede despertar por muchas cosas, para ir al baño, en fin, no sé, pero por culpa de asma, aquí en bien controlada, ninguno. Aquí cualquiera, así sea una, se contabiliza como parcialmente controlada, ¿no? Esta clasificación y estas preguntas que uno hace, se le dice al paciente que diga si en el último mes ha tenido algo de esto que estamos hablando, ¿no? No se olviden. Señor, usted en el último mes ha tenido síntomas diurnos, ha tenido limitación, siempre considerar el último mes, ¿ya? Listo. Necesidad de medicación de alivio, de rescate, o sea, del salbutamol, lo que es el SABA, beta agonista de acción corta, ¿no? Es el salbutamol, ¿no? Clásicamente en nuestro medio hay uno nomás, ¿no? Pues bien para ustedes, porque en otros sitios hay como 10, ¿no? Bueno, aquí dice, en asma bien controlada, ninguna o menos de 2 días a la semana, ¿no? Menos de 2 a la semana que tenga que necesitar eso, ¿no? A tratamiento de rescate. Obviamente necesita tratamiento de rescate porque tiene obstrucción de la vía aérea, ¿no? No lo va a usar por gusto, ¿no? Y acá en parcialmente controlada, más de 2 días a la semana, ¿no? En función pulmonar, el BEF1 está a más del 80% del predicho si usamos una espirometría y si usamos una flujometría, el PEF está mayor del 80% del mejor valor personal, de lo que uno sopla, los tres que uno sopla, el mejor valor, ¿no? Pero es mayor del 80% del predicho, del precalculado en la tablita que les he dicho, ¿no? Y aquí, obviamente, al revés, ¿no? Menor de 80% el BEF1 y menor de 80% el PEF, ¿no? Entonces, este es bien controlada, parcialmente controlada. Mal controlada, perdón, y aquí falta exacerbaciones. Aquí en bien controlada, ninguna. Esto es muy importante, las exacerbaciones. Y en parcialmente controlada, más de una al año, una o más al año, ¿no? Y en mal controlada, mayor de uno en cualquier semana, ¿no? Ahora, de todos estos, para que sea mal controlada, debe tener 3 o más características de asma parcialmente controlada, ¿no? 3 o más. Si hay 3 o más de parcialmente controlada, es un asma mal controlada, sumándole esto, ¿no? Sumándole de que hay exacerbaciones en cualquier momento de la semana, ¿no?
hay pacientes que tienen muy frecuentes exacerbaciones, ¿no? Bueno, esta es la clasificación de asma en base al control. La otra no quiere decir que no sirve, ¿ah? O sea, no ha tenido mucha utilidad para el control de la enfermedad, pero es útil para determinar si está severa, no severa, ¿no? Porque como le digo, es intermitente, después es persistente, leve, moderada y severa, ¿no? No quiere decir que no sirve, ¿ah? Ojo. Los fenotipos de asma es las agrupaciones de personas con situaciones o con síntomas comunes, ¿no? Y que responden como grupo a determinada sustancia. Hay grupos que responden bien a corticoide, otros no tanto, etcétera. Ahora lo vamos a ver. Evidentemente tienen etiologías de asma diferentes, ¿no? Bueno, acá dice una enfermedad heterogénea en pacientes que ya. Estos fenotipos se vio y se ha ido clasificando y en algún momento no se servían, no tenían mucha utilidad, ¿no? Se habían agrupado diferentes fenotipos, ahora vamos a ver los primeros fenotipos que se agruparon, pero ahora último se le ha encontrado la utilidad de que en el caso de los asmas graves no controlados, solo en ese caso de asmas graves controlados, está indicado el uso, ahora vamos a ver también en tratamiento, de los anticuerpos monoclonales, o sea, de la terapia biológica del asma, ¿no? De los diferentes anticuerpos monoclonales. Y para usar tal o cual anticuerpo monoclonal, tengo que ver qué fenotipo tiene el paciente según su severidad. Ahora lo vamos a ver más adelante y según la etiología de su asma, ¿no? Pero en eso consisten los fenotipos, ¿no? Ahora, inicialmente, ¿no? Teníamos fenotipo alérgico, esta persiste hasta ahora para el uso de los biológicos, sigue el asma alérgica como un ítem, se dice asma alérgica tipo T2, ¿no? T es porque es linfocitos T, ¿no? T2, ahora vamos a ver más adelante. Entonces, asma alérgica es el más fácilmente reconocido, se inicia desde la infancia, tienen otros problemas alérgicos como rinitis alérgica, eczema de piel, alergia a alimentos, medicamentos, etcétera, ¿no? En su esputo hay inflamación, hay eosinófilos en la vía aérea y usualmente tiene buena respuesta a glucocorticoide. Esto a partir de ahora, esto es corticosteroides inhalados, ¿ya? Así voy a siempre, corticosteroides inhalados. Así lo vamos a poner siempre. Listo. Otro fenotipo inicial, ¿no? Los fenotipos, asma no alérgica, ¿no? El que dice el que no está asociado a alergia, el perfil celular del esputo puede predominar neutrófilo, a veces eosinófilo, o contener solo algunas pocas células, por lo tanto se les llama pausigranulocíticas, ¿no? Responden menos bien a los glucocorticosteroides. Asma de inicio tardío, es raro, ¿ah? Ay, pero es raro, tengan cuidado, con esos asma de inicio tardío hay que pensar en otros diagnósticos. ¿Por qué? Porque el asma de inicio tardío no es muy común. Se da más que todo en adultos, particularmente en mujeres, presentan un asma por primera vez en la vida adulta, tienden a no ser alérgicos y requieren altas dosis de corticosteroides inhalados o son relativamente refractarios a este tipo de tratamiento, ¿no? Otro grupo, asma con limitación fija al flujo aéreo. ¿Qué quiere decir limitación fija? Que no responde casi al tratamiento. Casi se comporta como un EPOC, porque la característica del EPOC, a nosotros antes nos enseñaban, nos decían, EPOC es una enfermedad, una obstrucción bronquial irreversible. Ahora se dice poco reversible. Comparada con el asma es muy reversible, ¿no? Ustedes pueden tener, ustedes mismos, algunos de ustedes que es asmático, en la mañana puede estar en la emergencia a las 10 de la mañana, llega con una crisis importante, bueno, está en la emergencia, lo nebulizan, le ponen corticoides, en fin, todo su tratamiento, y a las 9 de la noche sale sin ningún espasmo, está todo, ¿no? O con algo mínimo, ya hasta no siento nada, dice, está bien, ¿no? Es más, se agarra de ahí, se va en la noche, se va a la fiesta de un amigo, ¿no? Pero el EPOC no, el EPOC, por más que le hagas lo que le hagas, mejoras un poco nomás, pero siempre te quedan sibilantes, porque es poco reversible. Esta obstrucción es fija, no se mueve, en cambio en el asma sí revierte, no es fija, ¿no? Entonces, pero hay un grupo de asmáticos que se comporta casi como un EPOC porque tiene limitación fija al flujo aéreo, ¿no? Se piensa que estos asmáticos son asmáticos que por larga data han estado sin tratamiento y han hecho remodelación de la vía aérea.
Bueno, también hay congresos de remodelación de la vía aérea, quiere decir que ha habido constantemente inflamación, curación, porque el organismo intenta siempre todo lo inflamado tratar de curarlo, y en ese proceso durante años la vía aérea se ha remodelado, el bronquio se ha remodelado. Doctor, ¿qué quiere decir con la membrana basal se ha engrosado, las glándulas se han hipertrofiado, el músculo liso se ha hipertrofiado, hay fibrosis debajo de la submucosa, en fin, una serie de cambios producto de esta enfermedad crónica, ¿no? Asma con obesidad era otro o es otro fenotipo que fue descrito al comienzo, en los primeros años, ¿no? Ahora vamos a ver, estos tres fenotipos ahora han aparecido porque se ha encontrado una utilidad para estos fenotipos y es el tratamiento con biológicos solo para asmáticos graves que no se pueden controlar con todo el armamental disponible, solo para ellos. Entonces está el fenotipo de asma alérgico, acá faltaría ponerle T2, que es de tipo T2, o sea, linfocitos T2. Después vamos a ver eso también de dónde viene ese T2. Son linfocitos helper, TH2, ¿no? Pero se pone T2 nomás, ¿no? Ya el H se obvia porque se supone, sabemos de lo que se trata, ¿no? El otro fenotipo es el asma eosinofílica, T2 también, donde el T2 también está presente, ¿no? Y es un asma generalmente de aparición tardía, generalmente, no en 100% de casos. Esta de acá es una enfermedad que lo exacerban los AINES y hay generalmente en ellos una broncoconstricción también inducida por el ejercicio. Y el otro asma es un asma no T2, así se llama ahora, no T2, que es un asma neutrofílico. Aquí no están los eosinófilos predominando, sino los neutrófilos, ¿no? Y aquí en este grupo está el asma relacionada con la obesidad, el asma perimenstrual, etcétera, ¿no? Bien, sigamos. El tratamiento del asma es relativamente sencillo. Bueno, hay objetivos, ¿no? El objetivo a largo plazo, como toda enfermedad crónica, es alcanzar, pero no solo alcanzar el control, sino mantenerlo en el tiempo. Alcanzar y mantener el control de la enfermedad y obviamente minimizar, al alcanzar el control de la enfermedad, ¿qué hacemos? Minimizamos riesgos futuros de exacerbaciones, ¿no? O de efectos adversos de medicamentos, ¿no? Cuando tenemos altas dosis, etcétera, ¿no? Pero no se olviden, ¿no? Son objetivos a largo plazo, alcanzar y mantener el control y minimizar el riesgo de exacerbaciones y efectos adversos, ¿no? Bueno, tipo de medicación hay dos tipos, controladores y aliviadores. Los aliviadores, como decir, calmante nomás, ¿no? No influye sobre la historia natural de la enfermedad. El controlador sí ataca la inflamación y generalmente son antiinflamatorios, generalmente, ¿no? Ya, entonces, estos aliviadores, el aliviador más común en nuestro medio, ¿cuál es? El salbutamol, que es un beta agonista de acción corta, que le decimos SABA, ¿no? Son las iniciales en inglés, ¿no? Bueno, esto es más o menos como decir, a ver, tengo una infección urinaria y para curarme tomo solo paracetamol. Me quita la fiebre, me puede quitar de repente un poco los síntomas, pero pasa el efecto y regresa el problema. Acá igual, si yo tengo un asma más o menos importante, ¿no? Tomo un calmante, un aliviador, me calma, me dura el efecto de salbutamol es 4 horas y después me regresa el broncoespasmo, ¿no? El fastidio. Sin embargo, estos controladores no. Estos controladores sí, entre comillas, curan, entre comillas, porque no se cura, no se controla, pero van justo a la raíz del problema, la inflamación, ¿no? Perdón. A ver, veamos. En medicamentos controladores, son medicamentos, como ya le digo, la mayoría son antiinflamatorios, porque el asma es una enfermedad inflamatoria, y son administrados diariamente y por largo plazo. Entonces, a veces me preguntan, ¿de por vida? No, generalmente van de 6 meses a un año, máximo 2 años, ¿no? Max- Pero eso sí, diario, de tal forma que en todo ese tiempo, periodo de tiempo, se logra desinflamar y mantener desinflamada la vía aérea por un buen tiempo, y cuando se suspende, los síntomas podrán regresar de repente, pero después de un tiempo prolongado, ¿no? O sea, no, el paciente puede hacer ciclos, ¿no? De medicación, después no medicación, si le regresa. Algunos no les regresa después de mucho tiempo, ¿no? Algunos pasan pocos meses y les regresa, pero les regresa leve, en fin, uno se adapta, ¿no? Al problema. Pero
estos sí son no son administrados en base a la necesidad, sino todos los días. Esté bien o esté mal el paciente, ahí se usa. Entonces son administrados diariamente y por largo plazo. A la cabeza, los glucocorticoides inhalados. También los sistémicos, o sea, la prednisona para tomar, la dexametasona que te ponen ampollas, todo lo que es vía oral, parenteral, ¿no? Esos son sistémicos. ¿Por qué? Porque ingresan al tubo digestivo, a la sangre y de ahí van a todo el sistema, ¿no? Pues son sistémicos. Evidentemente, esto, periodos largos de esto, ustedes saben que los corticoides usados por más de 2, 3, 4 semanas traen problemas, una serie de problemas, ¿no? Glucosa alta, osteoporosis, hipertensión, en fin, desarreglan todo el sistema endocrino, ¿no? Entonces, eso, gracias a Dios, en asma solo son un pequeño porcentaje de casos. Los pacientes que llegan a necesitar estos sistémicos no pasan del 3, en casos, en series donde las mayores 5%, ¿no? Entonces estamos hablando de un mínimo, de un número mínimo de asmáticos, ¿no? Entonces no, en ellos probablemente nunca, nunca ustedes se van a chocar con un tipo de esos asmáticos, pero por si acaso se les orienta en ese sentido, ¿no? Se pueden usar antileucotrienos. ¿Por qué? ¿Qué es el leucotrieno? Es una molécula inflamatoria. El antileucotrieno es una molécula contra la inflamación, ¿no? Estas son pastillitas que se toman una vez al día. En nuestro medio solo hay uno, había tres, ya desaparecieron dos. Está el Montelukast, hay para niños, hay para adultos también, ahora lo veremos rápidamente en algunas diapositivas. Tenemos también estos glucocorticoides inhalados, unidos al beta 2 agonista de acción prolongada. Si el beta 2 agonista de acción prolongada más común es el salbutamol, el de acción prolongada, los más usados en nuestro medio son dos, ¿no? Salmeterol y formoterol. Ahora han venido otros como indacaterol y hay otros también, pero los dos más usados son esos, ¿no? Salmeterol y formoterol. Ahora, ¿por qué digo por qué inhalados? Porque inhalado solo va a la vía aérea, ¿no? A los bronquios, ¿no? No va a otra parte, ¿no? No se absorbe a nivel sistémico, ¿no? Si se absorbe, claro, son cosas extremadamente micras, ¿no? Es más, estos inhaladores, las concentraciones están en micras, no están en miligramos, como un jarabe, por ejemplo, que puede estar como una pastilla de prednisona, que está en miligramos. Acá estamos hablando de microgramos, 120, 200, 100, 50 microgramos, no se olviden, no son miligramos. Por lo tanto, es adecuado para su uso en este tipo de enfermedades crónicas. Uno lo puede usar 1 año, 2 años, no hay ningún problema. A dosis indicada por el médico no hay problema, pues si el paciente se dispara por su cuenta sí puede haber problemas, ¿no? El tiotropio, que es un antimuscarínico de acción prolongada, siempre les digo que hay dos formas de abrir los bronquios, ¿no? O estimulamos al parasimpático, ahí están los beta agonistas, o bloqueamos por otro lado al parasimpático, y ahí están los anticolinérgicos o antimuscarínicos. Los dos son útiles para asma, más potente parece ser los beta-agonistas y para EPOC más potente parece ser los antimuscarínicos, pero hay de inhaladores que usan de los dos y mejor, ¿no? Va mejor la cosa si usan de los dos, ¿no? Para determinados asmas que son un poco más fastidiosos, ¿no? Bueno, y también tenemos los anticuerpos monoclonales, aquí hay algunos de ellos, evidentemente ahora hay muchos más, pero ya mencionaremos algunas cosas sobre ellos más adelante. Esto es textual, esto es, lo voy a leer tal como está, porque esto es, ahorita la verdad en tratamiento del asma es ¿no? Dice, los glucocorticoides inhalados son la medicación controladora más efectiva, estamos hablando de costo-beneficio, actualmente disponible en todo el mundo, ¿no? Todo el mundo. Claro, si ustedes quieren gastar más, pues, pueden tener, pero no van a estar por gusto, ¿no? Siempre y cuando el asma del paciente lo amerite, ¿no? Pero estos glucos, por ejemplo, uno de los más usados, beclometasona, en nuestro medio, ¿cuánto cuesta? En el hospital, un inhalador de beclometasona debe estar 15 soles, entre 12 y 15 soles, ¿no? Claro, si yo necesito otros más potentes, puedo sí requerir de más costos, ¿no? Una fluticasona de 250 o de 500 puede estar 150, 200, ¿no? Ya son antiinflamatorios más potentes, pues, ¿no? Pero no todos los asmas, la mayor parte de asmas son leves o moderados, ¿ah? Eso también es verdad de decirles, ¿no? No crean que todos los asmas son severos, ¿no? Siempre ténganse los asmas severos,
los asmas graves no controlados no pasan del 5% de todos los casos, ¿ya? Ténganlo eso en mente. Ay, me pasé. Ya. ¿Estos qué son? Estos son glucocorticoides. Estos glucocorticoides, en nuestro medio hay tres nomás, son inhalados, ¿ah? Inhalados es con el dispositivo MDI, ¿no? MDI en la jargón es MDI, dosis inhalada fija. O sea, ¿no? Dosis inhalada fija. O sea, quiere decir que usted machuque, así machuque fuerte o suave. Si es que llega a salir el medicamento, siempre sale una dosis fija, ¿no? No porque machucan poquito va a salir menos y porque machucan más fuerte va a salir más, no. Por eso se llaman DMI, ¿no? Inhaladores de dosis medidas o dosis fijas, ¿no? En nuestro medio solo hay tres antiinflamatorios. El primero que salió, la beclometasona, esto sí se lo aprenden de memoria, está en mcg, en microgramos, porque esto es dosis baja, esto se considera dosis media, esto dosis altas. La budesonida es un antiinflamatorio un poco más potente que el anterior, también salió después que él, el costo también es un poco mayor. Y la fluticasona es la última que ha salido, es un antiinflamatorio potente, el costo también es mayor, y acá están cuánto se dice que es dosis baja, media o alta, porque en la clasificación en el tratamiento nos van a decir, ¿no? Glucocorticoides inhalada, dosis baja. Entonces, cualquiera que usted use, puede usar Beclo, esto, pero dosis baja es esto, ¿no? A dosis media, a dosis alta, esto, ¿no? Eso nos van a decir en los cuadritos que hay, ¿no? En cuanto a los beta agonistas de acción corta, los ABA, ¿no? Beta agonistas de acción corta, en inglés está eso. En nuestro medio había salbuterol, fenoterol, pero fenoterol ya no hay, ya no se usa porque daba mucha taquicardia y nos hemos quedado solo con salbutamol, ¿no? Hay salbutamol en MDI, en inhalador, y hay salbutamol en gotas para nebulizar. También, lamentablemente, todavía hay salbutamol en jarabe, pero darle un salbutamol en jarabe a un niño algo totalmente inadecuado porque la dosis está en miligramos, la absorción es sistémica y estos simpáticos, estos beta agonistas funcionan a nivel cerebral también, el niño va a comenzar a temblar, a tener irritabilidad, cambios en el carácter, igual el adulto, ¿no? Pero más se ve en niños estos problemas, ¿no? Así que en nuestro medio ahora solo tenemos salbutamol, que como le digo se usa solo en inhalador y para nebulizar. Es más, para nebulizar, como ahora hay mucho virus, mucha contaminación, mucha tuberculosis, en muchas emergencias ya no quieren nebulizar, solo usan aerocámara. Ahora les voy a explicar cómo se usa una aerocámara en emergencia. Tenemos los beta agonistas de acción prolongada, como les dije, el salmeterol y el formoterol fueron los primeros, después han venido el indacaterol, el bilanterol. El bilanterol y el indacaterol son una vez al día, o sea, cada 24 horas. Y estos dos de acá, los dos iniciales, son cada 12 horas, el salmeterol y el formoterol. O sea, acción prolongada se dice de 12 o de 24 horas, cualquiera de los dos son. No se olviden que el salbutamol es de acción corta. ¿Cuánto dura? 4 horas. En cambio, los otros duran 12 o 24 horas, como estamos diciendo. ¿Cuánto demora un salbutamol para empezar a actuar? Es rápido, 2 minutos a empezar a actuar. El efecto máximo, ¿a lo cuánto es? A los 15 minutos. Es el efecto máximo. Ya. Tenemos los antagonistas o antimuscarínicos, que también se dicen anticolinérgicos porque se llaman receptores muscarínicos o anticolinérgicos. Le pueden poner en el examen uno u otro y no vayan a hacer que se confundan, no es lo mismo. Tenemos de acción corta los AMA, el más usado en nuestro medio, bromuro y patropio, no hay otro tampoco de acción corta. Y tenemos de acción prolongada, en nuestro medio tenemos dos, el tiotropio y el glicopirronio. ¿No? Son antimuscarínicos de acción prolongada, una vez al día. Estos de acá, una vez al día. ¿Cuánto dura el bromuro y patropio? 6 horas promedio, por lo tanto damos cada 6 horas. Lo podemos dar cada 4 horas, también no va a pasar nada, ¿no? Podríamos dar salbutamol y bromuro y los ciclamos igual, los dos juntos, porque si no el paciente tendría muchos horarios, ¿no? De medicamento. Así que los ciclamos cada 4 horas, ¿no? A veces cada 6, si es cada 6 no hay ningún problema, ¿no? ¿Ya? Entonces sigamos. Estas son las iniciales, ya les he dicho, corticosteroides inhalados, corticosteroides orales, beta agonistas de acción corta, beta agonistas de acción larga,
los antileucotrienos, que son en realidad antagonistas del receptor, ¿no? De los leucotrienos. Y esto que no hay en nuestro medio, pero que a veces en las guías está, ¿no? Que es inmunoterapia sublingual contra ácaros del polvo de casa, ¿no? En otros sitios hay, no, casi no se hace eso, ¿no? Disculpen, esto está en inglés, pero esto es fundamental en el tratamiento del asma, ¿no? Es un círculo, y un círculo quiere decir que uno viene detrás del otro y el otro conlleva al otro y así, ¿no? Primero evaluamos al paciente, ¿no? Una evaluación de un paciente con asma, ¿qué incluye? Hay que confirmar el diagnóstico, hay que ver los síntomas y tratar de controlarlos, hay que ver si tiene comorbilidades, qué factores de riesgo tiene para el asma, hay que ver su técnica inhalatoria, en fin, ¿no? Objetivos del paciente, ya, eso es evaluación. De ahí sigue ajuste. O sea, yo no puedo curar, tratar de controlar a un asmático con 2 consultas al año, pues es imposible, ¿no? El truco está en el control, ¿no? Y este círculo tiene que ver con eso, con un control más o menos frecuente, ¿no? Probablemente al inicio por lo menos una vez al mes, ¿no? En donde primero uno evalúa, después al mes está ajustando cosas, ¿no? Ajusto el tratamiento, puedo modificar algunos factores de riesgo, algunas estrategias no farmacológicas, educación, etcétera. Y después ajusto, acá evalúo, dejo un tratamiento, aquí lo ajusto y después veo lo que ha ajustado, cómo va, ¿no? Veo la respuesta a este ajuste que he hecho, ¿no? Y cómo, bueno, cómo están sus síntomas con este ajuste que hemos hecho, ¿no? Cómo están las exacerbaciones, si hay efectos adversos, todo lo que está acá, ¿no? Entonces, este circulito es importante, esta evaluación, este ajuste y esta respuesta del ajuste son importantes en cada consulta de asma, ¿no? Por lo menos, generalmente al comienzo, una vez al mes, ¿no? A veces la primera consulta la sientes a los 15 días, pero en general, una vez al mes, ¿no? Y ahí sí nos ayuda esto, ¿no? Si no, no tiene sentido. Pues hay pacientes que quieren que se maneje el asma de su hijo o el asma del paciente con 2 o 3 consultas al año, eso es imposible, ¿no? Estos glucocorticoides inhalados, si bien es cierto, uno puede ir subiendo de acuerdo a las molestias del paciente, después que logra controlar la enfermedad con una dosis determinada, por ejemplo, 500 microgramos al día de fluticasona, de una vez que llego a controlar con eso la enfermedad, comienzo a bajar la dosis para ver cuál es la dosis mínima con la cual yo puedo controlar la enfermedad, para usar lo mínimo de corticoides, ¿no? Entonces comienzo a bajar hasta a usar una dosis mínima. Quizás tal vez el paciente dice en un momento, no, doctor, ya me han reaparecido los síntomas. Y entonces retrocedo y ya sé cuál es la dosis mínima que controla a la enfermedad del paciente y con esa dosis la tengo pues todo el año, lo tengo, ¿no? O 6, 8 meses, de acuerdo a que vaya a tener el glucocorticoide inhalado, ¿no? Pero siempre buscamos eso, ¿no? Después que hemos alcanzado el control, buscamos la dosis mínima. Entonces, cuanto al tratamiento del asma, no es complejo, parecería que es muy complicado, ¿no? Pero creo que la que sigue es más fácil para explicarles. Ahí está, acá está mejor. Entonces, este es tratamiento de elección, este es tratamiento alternativo, ¿no? Fijemos el tratamiento de elección, ¿no? Acá. El tratamiento del asma es un tratamiento escalonado que tiene pasos 1, 2, paso 3, paso 4, paso 5, ¿no? Evidentemente, como ustedes entenderán, el menor paso es de asmas muy leves hasta ir a asmas más severos, ¿no? Va subiéndolo. Entonces, por ejemplo, acá dice, disculpen que esté en inglés, pero creo que se entiende. Dice, si los síntomas son menos de 4 o 5 días a la semana, puede usar esto, dicen, ¿no? ¿Qué cosa es esto? Es corticoide inhalado, ¿no? Mezclado con formoterol. Eso viene en un inhalador, ¿no? En un dispositivo. Eso, este corticoide inhalado a baja dosis, ¿no? Puedes coger cualquiera de los 3 que les dije antes, a baja dosis. Ahí el cuadrito decía qué dosis baja, media o alta, ¿no? Trabaja dosis combinado con formoterol solo en base a necesidad. ¿Qué es solo en base a necesidad? Solo usa esto cuando se te cierra el pecho, cuando sientes que el pecho te aprieta, cuando sientes los síntomas de asma. Solo eso. Si sientes eso una vez al mes, usarás una vez al mes. Si sientes 5 veces al día, usarás 5 veces al día.
Esto que dice acá, en base a la necesidad, es eso, condicional, nada más cuando aparecen molestias, ¿ya? Ya el paso 3 es cuando los síntomas son la mayoría de días de la semana y hay despertares nocturnos por culpa del asma 1 o más veces a la semana, ¿no? Y entonces, ¿qué uso yo? Ya aquí uso lo mismo, el corticosteroide inhalado a baja dosis combinado con formoterol, pero ya como mantenimiento, ya no solo cuando se le cierra, sino mantenimiento. ¿Qué quiere decir? Todos los días, mañana y noche, 2 disparos en la mañana o en la noche, o uno, bueno, la dosis que ustedes apliquen. La cosa es que eso es mantenimiento. Lo va a usar 6 meses, lo va a usar un año, listo. Ahí ya, eso es mantenimiento. Vamos a suponer que el problema es más serio, en donde hay síntomas diarios, hay despertares nocturnos por culpa del asma y además la función pulmonar ya está bajando. Quiere decir que hay obstrucción de la vía aérea. ¿Qué es eso? Que hay un patrón obstructivo en la espirometría o que el flujómetro me dice que tiene menos de 80% del predicho, ¿no es cierto? Entonces, ¿aquí qué uso? Corticosteroides inhalados, pero a dosis media, combinado con formoterol, igualmente mantenimiento, o sea, todos los días, mañana y noche, ¿no? Todos los días, pero la dosis ya son medias, va subiendo la dosis. Evidentemente es un escalón, se dice que es un escalón porque la enfermedad también, si yo uso más medicación, quiere decir que la enfermedad pues es más severa, ¿no? Y el paso 5 es, si el paso 4 no es resuelto con esta medicación, voy a pasar al paso 5. ¿Qué puedo usar en el paso 5? Me dan tarjeta libre para poder usar. Puedo adicionar al tratamiento de los corticoides inhalados con formoterol, pero aquí ya es alta dosis, ya no es media, ni alta dosis de corticoide inhalado con formoterol, y a eso le agrego, le adiciono un LAMA, ¿no? Un antimuscarínico de acción prolongada, por decir tiotropio, por decir glicopirronio, ¿no? Ya. Y además, de acuerdo al fenotipo, si es T2, alérgico, eosinofílico, o es no T2, de acuerdo a esos fenotipos, puedo usar terapia biológica, ¿no? La terapia biológica son anticuerpos monoclonales, hay una serie de anticuerpos monoclonales, el más conocido porque se salió primerito y está más o menos en nuestro medio 12 años, tal vez 15, no sé si llega a 15 años, es el omalizumab, ¿no? Que es un anticuerpo monoclonal contra la inmunoglobulina E sérica, que es la causante de los asmas alérgicos, que es la mayoría en nuestro medio, ¿no? Vamos a ver la siguiente. Aquí está la terapia biológica. Vamos a ver este anticuerpo monoclonal, ¿no? Se puede usar en adultos mayores de 6. Ahora último ya se puede usar en niños mayores de 6 años también. Esto era al comienzo, pero ojo que es costoso, ¿ah? Es bien costoso, es una aplicación subcutánea, perdón, subcutánea, sí, subcutánea, que se coloca cada 2 semanas, ¿no? En un paciente, la dosis de una ampolla es más o menos 150 miligramos subcutánea de 2 a 4 semanas y el tratamiento va más o menos hasta 4 meses, ¿no? En realidad, si al segundo o tercer mes no hay ninguna respuesta, se puede suspender ya, ¿no? Pero no es una sola apuesta, son varias ampollas, como ven acá, y evidentemente solo está para casos graves de asma que no se han podido controlar con todo el armamento de corticoides y todos los broncodilatadores y los antileucotrienos, todo eso, ¿no? Evidentemente todo medicamento tiene un rango mínimo de efectos adversos, el dolor en el lugar de aplicación, porque como es subcutánea, ¿no? Puede estar asociado un poco de rubor, picazón en la zona, ¿no? Donde le han puesto, cefalea, náusea, diarrea, faringitis. Bueno, son cosas que pueden haber en un pequeño porcentaje de pacientes. Esto ha sido útil en esos pacientes, pero ojo, una de las cosas que en nuestro medio limita el uso de esto, y me parece también bien porque no se deben usar si antes no se ha hecho todo lo anterior, no solo usar lo anterior, sino descartar que no haya otros factores que estén haciendo que ese asma no se cure. Por ejemplo, si hay un reflujo, por ejemplo, si el paciente está con ansiedad, depresión, si está atravesando por circunstancias estresantes, si, en fin, mil cosas. Todo eso, si tiene un problema laringeo, obstrucción de vía aérea alta, o sea, todo eso hay que descartar, no es tan fácil. Claro, esto se puede ver desde un punto de vista facilista, ¿no?
Ah, ya, tu paciente no mejora, ah, ya, fácil, le doy esto, le receto. Es más, el laboratorio por cada que receto me da un porcentaje a mí porque esto es bien caro. Listo, todos salen contentos, yo salgo contento. No, pero no sé, estos medicamentos no se deben usar en cualquier paciente. Solo asmas graves no controlados con todo el armamental previo y habiendo descartado otras situaciones que pueden estar empeorando ese asma, ¿ya? Qué sé yo, una casa llena de hongos, humedad, en fin, mil cosas. Todo eso, quizás ahora vamos a hablar algunas cosas de eso, ¿no? También tenemos, les dije que esta enfermedad inflamatoria, la principal célula inflamatoria, los linfocitos T y las moléculas que producen los linfocitos T son las interleuquinas. Así que usamos anticuerpo monoclonal antiinterleuquina, ¿no? 13, 4, 5, receptor del 5, ¿no? Aquí tienen una serie de nombres. Dupilumab, por ejemplo, mezcla dos, ¿no? Antiinterleuquina 4 con antiinterleuquina 13. Acá, por ejemplo, en interleuquina 5 hay antiinterleuquina 5 y hay antirreceptor de la interleuquina 5. No, no de la interleuquina, sino del receptor, que también es útil, ¿no? Entonces ahí tienen los nombres. Eso, como esto se da en menos de 3% de casos, se los voy a mencionar, pero no es una cosa que ustedes tengan que aprenderse. Tienen que aprender lo básico, lo más frecuente, lo más común, ¿no? Esto se los menciono por algo. Pueden tener alguna referencia, ¿no? De algún caso, ¿no? Una de las situaciones que nosotros siempre queremos evitar son las exacerbaciones, o sea, las crisis. Entonces, factores de riesgo para una exacerbación. Tenemos que ver cuáles son esos factores de riesgo que nos están avisando que nuestro paciente en un periodo de pocos días o semanas pueda tener una exacerbación, ¿no? Entonces, el primer factor de riesgo es tener síntomas de asma no controlados, ¿no? Evidentemente, si el asma no controlado es muy fácil que me dé una exacerbación, ¿no? Mi asma está alocado, entre comillas, no controlado, ¿no? El uso excesivo, ¿qué se llama uso excesivo de SABA, de beta agonistas de acción prolongada, o sea, de salbutamol? Más de un caníster al mes. Un caníster tiene 200 disparos. Si usa más de un caníster, quiere decir que la enfermedad no está controlada y hay riesgo de exacerbación. Uso inadecuado o no prescrito de corticosteroides inhalados. O sea que se va el paciente por su cuenta, se compra en la farmacia. No calcula dosis, no calcula días, nada, ¿no? Entonces, otro es pobre adherencia, o sea, un día hace 2 inhalaciones al día, otro hace 3, el médico le indicó 4, a veces hace 4, un día a la semana hace 4, 3 días a la semana hace 1, no hay adherencia al tratamiento. Y técnica inhalatoria inadecuada. Si la técnica inhalatoria es inadecuada, evidentemente el paciente no está absorbiendo la medicación que debe y el tratamiento va a ser inadecuado. Baja función pulmonar, o sea, bajo BF1, menos del 60%, probablemente el paciente está en riesgo de hacer exacerbación. Elevada reversibilidad broncodilatadora. Y mientras más grande sea la reversibilidad, quiere decir que previamente ese bronquio estaba obstruido. ¿Qué cosa es reversibilidad? Yo le hago una espirometría a un paciente, termino la espirometría basal y le doy 4 puffs de salbutamol, que es un broncodilatador que le debe abrir los bronquios a todos. Un broncodilatador no sabe los bronquios a todos. A mí, que no tengo asma, a todos. Porque es broncodilatador, va a abrir los bronquios. Pero al asmático le abre más. ¿Por qué le abre más? Porque estaba previamente cerrado. Entonces, cuando este test de reversibilidad es cuando el BEF1 del post broncodilatador se llama, como le digo, primero le hago un espiro, después del espiro le doy 4 PU de salbutamol, que es un broncodilatador, y le repito el espiro a los 15 minutos. ¿Por qué a los 15 minutos? Porque ya les dije, el salbutamol tiene efecto máximo a los 15 minutos. Le repito, y si el BF1 del que le he repetido, o sea, de que ha tenido efecto el broncodilatador, es más del 20% perdón, más del 12% del primero, eso se llama test de reversibilidad positivo. Más del 12%, el BF1 mayor al 12% comparado con lo primero, con el primer BF1 que sopló, eso es test positivo, puede salir 12, 15, o sea, 12% o más. O también más de 200 mililitros o más, también es lo mismo, positivo, test de reversibilidad positivo, ¿no? Entonces, es comparando dos espiros con intervalo de 15 minutos, no se olviden, y después de la primera espiro le han disparado 4 puffs de salbutamol, por eso se llama test de broncodilatador, ¿no?
Bueno, elevada reversibilidad, problemas importantes. Esto es importantísimo. Los asmáticos se desestabilizan con el estrés. Como les digo, ¿no? Juicios, asaltos, robos, enfermedades, despido de trabajo, problema de los hijos, abogado, problema con los abogados por los hijos. Eso uno le comienza a dar, no le hace efecto, no le, ¿qué tengo que hacer? Tengo que manejar eso con la ayuda de un psicólogo, incluso a veces con un psiquiatra, ¿no? Y no desesperarme y meterle biológicos, meterle cosas que no debo, ¿no? Si noto que claramente ese es el problema, evidentemente no lo voy a hacer gastar en biológicos, ni lo voy a someter también a la introducción de biológicos en su organismo, ¿no? Entonces tengo que tratar el estrés, la ansiedad, ¿no? Eso, por favor, eso bien claro. Factores de riesgo de exacerbación, exposición a tabaco alergeno, comorbilidades como obesidad. El paciente asmático, después que usted ya está controlado, después de 2, 3 meses de tratamiento, todos deben hacer deporte, el que le guste, el deporte que le guste. Yo sé que la natación es una de las cosas que todo el mundo dice que va mejor y probablemente es verdad, pero es el deporte. ¿Y por qué el deporte? ¿Por qué? Porque uno debe mantener peso ideal, no debe ser obeso, porque en una crisis severa de asma, si es obeso, el paciente lo van a echar en una camilla y todo el volumen y el peso del abdomen va a ir contra el tórax, más el broncoespasmo, el paciente se muere, no aguanta el broncoespasmo, aguantará 10 minutos. Y en Lima a veces para llegar a una emergencia de una clínica o un hospital nos demoramos 20 a 30 minutos por la congestión del tráfico, así que el paciente se nos muere. Si no tiene buenos músculos respiratorios, se muere, no entra el aire, como le digo, los músculos inspiratorios potentes meten el aire a la mala, ¿no? Entonces, para tener buen músculo respiratorio tiene que hacer deporte. Pues nadie sin hacer deporte tiene desarrollados sus músculos respiratorios, ¿no? Entonces, por eso es que no para verse bien, no, no, no. Por esas razones el paciente, todo paciente de una vez que está controlado, porque no lo voy a mandar a hacer deporte con tos, con flema, con sibilante, ¿no? De una vez que está controlado, lo mando a hacer deporte. Y el deporte siempre es progresivo, de menos a más, no someterlo en un solo día a un deporte intenso, ¿no? Listo, eosinofilia sanguínea en esputo, o sea, eosinófilos elevados ya sea en esputo o en sangre, en esputo más del 5%, y eosinofilia en sangre más de 400 o 500 en algunos textos, en valor absoluto, ¿no? Sí. O más del 5% en valor referencial, pues, ¿no? El feno es óxido nítrico exhalado, o sea, fracción de óxido nítrico exhalado. Es una prueba que se hace, los neumólogos lo hacen en los adultos con asma alérgico, ¿no? Que están usando glucocorticoides inhalados, ¿no? Pero es una prueba que no está en todos los lugares, pero en las guías se describe, ¿no? Ojo que un factor de riesgo puede ser el embarazo. Los embarazos pueden actuar de dos formas, o empeoran el asma y algunos otros lo mejoran. Uno de los dos, no siempre lo empeoran, ¿no? Hay embarazos que lo mejoran. Y en una misma persona, el primer embarazo fue terrible y el tercer embarazo al contrario, el asma le desapareció, no tose nada. Son cosas que todavía tenemos que estudiar, las hormonas. Ustedes saben que el eje del sistema nervioso, ¿no? Nosotros llamamos sistema neuroendocrino, después neuroinmunoendocrino, neuropsicoinmunoendocrino, o sea, todo está relacionado, ¿no? Todo eso está relacionado, así que las hormonas están fuertemente relacionadas al sistema neurológico y los bronquios están fuertemente inervados, ¿no? Y el músculo liso tiene fuerte inervación, ¿no? Así que siempre considerar eso. Alguna vez que el paciente estuvo intubado en una unidad de cuidados intensivos por culpa de asma o que haya tenido una o más exacerbaciones severas en los últimos 12 meses. Todo esto, ¿cómo lo obtengo? Preguntando, pues, ¿no? La historia clínica, ¿no? Factores que llevan a un incumplimiento del tratamiento del asma. A pesar que a veces el paciente tiene el inhalador, hay factores que hacen que no se cumpla con el tratamiento. No voy a tocar todos, ¿no? Quizás en otro momento, pero por ejemplo acá, factores relacionados con con la medicación, ¿no? Uno de estos factores que están relacionados es esto, regímenes, tratamientos complicados y que no le explican al paciente. Al paciente hay que explicarle, este inhalador lo va a usar solo condicional. ¿Por qué? ¿Y por qué lo va a usar condicional? ¿Y para qué sirve? Este otro inhalador lo va a usar todos los días. ¿Y cuál es el propósito de usar esto todos los días? Así, o sea, usted tiene que explicarle al paciente. Si no, él ve los inhaladores, dice dos. ¿Para qué voy a usar dos? Hoy día me siento mejor, uso uno. Y así, ¿no? Tratamientos totalmente. ¿Por qué? Porque no han sido explicados o porque el médico ha tenido
En vez de recetar, hay inhaladores que mezclan dos, mezclan salbutamol con bromuro y patropio. Si él necesita, denle uno solo donde están los dos mezclados para que no esté usando doble, no se hagan problema. Siempre traten de usar las mezclas para que el paciente use menos dosis, menos veces, ¿no? No se le complique su tratamiento. Factores no relacionados con la medicación. Este es importante, no atribución o negación de síntomas. Hay pacientes que se niegan, cuando uno le dice tengo asma, se molestan. No, doctor, yo no tengo asma, el doctor me ha dicho que yo sufro de bronquios, eso no es asma y se van. No quieren, ¿no? Eso es una negación de la enfermedad y eso es un componente psicológico, psiquiátrico, en fin, ya no es mi culpa, ¿no? Después, falta de satisfacción, no, voy a seguir porque todo esto es más o menos entendible. Igual acá, de acá voy a, por ejemplo, acá, factores relacionados con la medicación. Hay algunos pacientes que creen que esta medicina le va a dar, son creencias, le va a dar, las mamás sobre todo, no voy a usar eso porque mi hijo se va a acostumbrar. No voy a usar eso porque mi hijo se va a volver dependiente. Nada de volverse dependiente. Su enfermedad de su hijo es crónica. La medicina no tiene. Su enfermedad de su hijo es crónica, por lo tanto, yo tengo que usar varios meses este tratamiento. La culpa no lo tiene el tratamiento, la culpa la tiene la enfermedad de su hijo o de usted, ¿no? Entonces hay que explicarle, no con agresividad, ¿no? Sino explicarle bien, porque no van a terminar peleándose con el paciente, ¿no? Pero hay que explicar, porque ellos ahí mismos dicen, no, eso voy a usar tiempo por culpa de ese tratamiento, está mal, ¿no? El costo en alguna situación, en asmas graves puede ser importante, pero en asmas leves, moderados, en genéricos se consigue tratamientos, el costo no es un problema en ese tipo de, ¿no? Factores no relacionados con la medicación, aspectos culturales, esto es lo que estamos viendo, las creencias, aspectos familiares, este aspecto familiar es importante. Muchos de estos niños tienen familias disfuncionales, por ejemplo, la mamá va con el papá, lleva al hijo asmático a la consulta y la mamá dice, doctor, mi hijo no se va a sanar, pues porque mi esposo fuma con su jefe, todos los fines de semana van a la casa, están jugando cartas o qué sé yo, y el humo, pues el pobre chico, al poco rato que llegan, comienza a toser. Y el esposo dice, no, pero si el cuarto del niño está al fondo, no llega, el humo del tabaco sí llega al fondo, o sea, se siente. Y de hecho que el niño a la hora así que están fumando, va a comenzar a toser, va a comenzar con problemas. La mamá tiene razón. Entonces, ¿por qué ese papá no puede dejar de ir? ¿Qué problema tiene si su hijo está enfermo o está mal, pues, la cabeza, ¿no? Psiquiatra, pues, no sé yo. O la hermana, ¿no? El niño está 7, 8 años, asmático hasta las patas, y la hermana de 22 años con el gato, ¿no? Este, come con el gato, duerme con el gato, vive con el gato, lo ama al gato, ¿no? Entonces, no puede, señora, ¿y el gato? ¿Ya lo bota? No puedo, es miembro de la familia. Señora, entonces, ¿sabe qué? El niño va a seguir mal, por gusto está gastando, pues. Entonces hay que esperar que se muera el gato para que traiga al niño a la consulta, ¿no? Pero eso es ilógico, ¿no? Uno tiene que decirle las cosas como son. Ese gato pues no puede estar en la casa, porque el gato se mete a cuarto, se va por allá. Es más, transita en ese pasaje, libera su caspita y libera... No es que el pelo del gato se va a meter pues al obrón. Yo no creo que ustedes piensen que el pelo del perro del gato se va a meter por la nariz y se va al obrón. Es esos particulados, así nosotros que liberamos igual nuestra piel que descama, que obviamente no se ve porque es microscópico. Estos animales también descaman su piel y están en el ambiente. Pasan corriendo, pasan caminando, lo dejan en el ambiente, ¿no? Entonces, son cosas que hay que ver cuando llevan a un incumplimiento en el tratamiento. Eso léanlo, por favor, es importante. Esto también léanlo, porque cómo se combate, aquí hay unas herramientas, cómo combatir los ácaros de polvo. Los ácaros son pues animalitos pequeñitos que provocan gran broncoespasmo, ¿no? Ya está eso estudiado, ¿no? Hay diferentes tipos de ácaros y la mayoría de pruebas alérgicas incluyen los ácaros, porque hay alergia a estos ácaros, ¿no? Hay otros alergenos animales también, perro, gato, cucarachas. Hay quienes han estudiado, incluso acá hay ve, la cucaracha han estudiado, hay una proteína, no sé, ciento no sé cuánto, de la capa de la cucaracha que, claro, eso, cuando hay una cucaracha, no, pero hay casas donde está lleno de cucarachas, ¿no? O lugares o restaurantes que están llenos de cucarachas, ¿no? Eso podría influenciar, podría. El humo del tabaco, ni qué decirlo, eso lo leen, por favor, no merece mayor. Como allá, el polen. A veces las mamás me dicen, doctor, ¿qué le parece si lo llevo a mi hijo a Chaclacayo, a Chosica, fin de semana, porque ya hace calor? Ah, está bien, pues llévelo, pues, ¿no?
le va a ir bien, ¿no? Pero llévelo si es que no tiene alergia al polen. Porque si es alérgico al polen, ahí en Chaclacayo y en Chosica hay bastante césped, ¿no? Campos, césped, árbol. Entonces, el niño va a respirar y va a venir muriéndose, ¿no? Y la mamá me va a querer meter preso, ¿no? Porque dice, usted me dijo que lo lleve y viene muriéndose, mi hijo. Siempre y cuando no tenga alergia al polen. Si tiene alergia al polen, eso hay que evitarlo, evidentemente, o hay que ir con cuidado, pues, usar mascarilla, no sé, ¿no? Hay que estar en sitios donde no abunde el polen, ¿no? Contaminantes del aire doméstico. Este es un problema. Las mamás quieren que todo huela bien, que la sala huela rico. Tienen ahí su palito, que le prenden su fósforo, y ¿cómo se llama? Incienso. Que el baño huela rico, un dispositivo que dispara solo cada 15 segundos, 20 segundos. El dormitorio que huela rico, hasta que le echa spray, a uno le llena la cabeza del spray, que huela rico. Entonces, así nunca se va a sanar su hijo, pues señora. O sea, no, pero doctor, que la casa tiene que tener un rico olor. No entiende al psiquiatra, al psicólogo. Ya yo no puedo hacer, le estoy explicando que solo limpie y no entiende, ya yo qué puedo hacer. Entonces, por eso son familias disfuncionales. Muchas de estas familias que tienen niños asmáticos hay que tener mucho cuidado. No, pero ojo, nada, en un niño asmático nada que huela. No me limpien el piso con olor, que huela. Agua nomás, basta que esté limpio. Ya, ¿qué quieren que huela tanto? Que eche ese perfume, pues, ¿no? Quieren que huela. Salen a la calle y se echan su perfume, ya no molestan al niño, no molestan a nadie que vive, ¿no? Yo no sé por qué tanto quieren que huelan las cosas. ¿Cómo evitar el contacto con alergenos irritantes? Bueno, la gripe es imposible evitar. Yo a veces los voto cuando vienen resfriados acá a hacer sus prácticas, pero aún así quieren estar, ¿no? Entonces, bueno, ponte doble mascarilla, los amenazo, porque los virus son extremadamente contagiosos, extremadamente. Se pueden, doctor, ¿cómo hago para no resfriarme? Uno, tienes que estar bien alimentado, así probablemente respiras el virus, pero tus defensas locales lo combaten, ¿no? No dejan que penetre ese virus, ¿no? Estamos hablando de la saliva, estamos hablando de todos los componentes que hay en la superficie de las mucosas, proteínas, es decir, si están bien alimentados, si no tienen estrés severo, etcétera, van a estar bien. Entonces, comer bien, alimentarse bien, poco estrés. ¿Y qué más? Su vacuna. Pues. La única vacuna que hay contra virus es contra influenza y coronavirus, ahora último, ¿no? Antes era solo influenza. La influenza es anual, coronavirus nos empujaron 6 vacunas al hilo y ahora no sé, ya no sale ninguna vacuna, ¿no? Ya no tendremos protección. Bueno, ya es natural, ¿no? Protección natural nomás, ya. Hay que refugiarnos en la protección natural nomás. Ya, listo. Entonces, entonces, mucho cuidado con los virus, ¿ya? Los pacientes que tienen problemas de asma, que se refieren a seguido, mascarilla. En todo lugar cerrado, supermercados, Totus, Plaza Vea, hay mascarilla, cines, teatros, iglesias, los buses, mascarilla. No importa que se burlen de usted, no me interesa, mascarilla. Esa mascarita que vale menos de un sol, esa mascarita protege un montón. Cuando hemos tenido la mascarilla como 2 años en COVID, todos los pacientes, mis pacientes que se resfriaban 3 o 4 veces al año, ni un resfrío, ni un resfrío. Esa mascarita ayuda un montón. Úsenla adecuadamente, ¿no? No estén la mascarilla por la oreja, la mascarilla que se cae. Ya cuando están mal, cómprense otra, pues es baratito. No estoy hablando de N95 que tenemos que usar dentro de un hospital, estamos hablando en la calle, de una mascarilla esas quirúrgicas normales, ¿no? No sé con cuánto saldrá, 10 por cuánto costará, eso es barato, ¿no? Actividad física, ya hablamos, cómo debe hacer el asmático, ¿no es cierto? Ahora, hay unos asmáticos que tienen que ver con el ejercicio. O sea, cada vez que hacen ejercicio, además tienen asma, después no. O sea, no con virus, no, yo solo hago ejercicio y me asma. Ah, ya. 15 minutos antes de tu ejercicio, 2 puffs de salbutamol y resuelto el caso. O sea, 2 puffs de salbutamol, eso le dura 2 horas. ¿Ah? Si el ejercicio, la pichanga están en campeonato y van a jugar primero ahora y después de 3 horas otro, a las 2 horas se dan otros 2 puffs, ¿no? ¿Perdón? Hola, hola, hola. ¿Alguien entra? ¿Alguien tiene abierto, no? ¿Se me escucha? Sí, Chicos, doctor. Eso es ya, Carmen. seguimos, ya vamos a acabar. Listo.
¿Para qué pongo este cuadro? ¿Para que se aprendan? No, no, no quiero que se aprendan. Miren, acá están los antiinflamatorios. Lo que quiero que vean acá es que no solo existe un inhalador, o sea, un MDI, sino también existe un Discus, un Turbohaler, hay Handy Haler, hay Elita. Básicamente la raíz de esto es lo siguiente. Cuando se usaban solo inhaladores hace 40, 50 años, que en Estados Unidos salieron, hubo el problema hace como 30 años con la capa de ozono, 25 años, la capa de ozono, ¿no? Y entonces prohibieron los fluorocarbonados, y los fluorocarbonados eran el propelente de estas medicinas en los inhaladores. Entonces le dijeron a los de esta industria farmacéutica, le dijeron, o dos cosas, o cambias tu propelente, y eso han cambiado, un grupo han cambiado el propelente, o creas otro dispositivo, y por eso han creado los dispositivos de polvo seco microgranulado. Todos estos Discus, Handy Haler, Turbo Haler, Elicta, todo eso son polvo seco. Si usted aspira, claro, no va a sentir el polvo, nada, nada. Usted aspira nomás y ya está. No siente nada, ¿no? Entonces, por eso es que hay diferentes dispositivos, ¿no? Ese es uno. Quiero que sepan eso. Y dos, miren las concentraciones. Acá la secretaria, pues ahí existe. Yo no, a veces no tengo tiempo. Acá dice micrograma y acá me pone MG. Que es secretaria, pero ya no dan para otra cosa. Bueno, acá todo esto es MCG. Esto es un error. Bueno, hay que corregirlo, tengo que corregirlo. Disculpen. Entonces, hay dosis tan bajas como 50 hasta 500, ¿no? Incluso de fluticasona, solo uno, fluticasona, 50 microgramos hasta 500. O sea, esto puede usar desde recién nacidos, o sea, dosis bajita nomás, hasta asmas en adultos severo, ¿no? O sea, tenemos todo ese rango de dosis. Para eso está la diapositiva, no para que se la aprendan de memoria, ¿ya? Los antileucotrienos ahora solo hay Singulair, que es el original, y las copias, ¿no? Montelukast hay como genérico, el de 10 miligramos es de adulto, se pasa, se deglute, y hay 5 miligramos tabletas masticables y 4 miligramos sachet, ¿no? Estos son riquísimos, estos de 5 miligramos, pucha, que estos son un caramelo de fresa más ricos que he probado en mi vida. Estos de 5 miligramos, los niños si van bien, o sea, el Montelukast, el antileucotrieno, se usa igual que el inhalador, que el corticoide, ¿no? En casos leves, leves sobre todo, solo das no das inhaladores, glucocorticoide inhalado, solo das antileucotrienos un año, una tabletita todos los días. Si eso lo ayuda, se sacaron la tinca, porque el niño feliz, ese caramelito le encanta, no le va a encantar si es riquísimo, es dulce, es recontra agradable. Yo siempre tengo en el cajón, pum, un caramelo, pam, uno de estos. A los niños les encanta esto, olvídense. Versus un inhalador, el niño no quiere saber nada con el inhalador, ¿eh? Eso ya se los digo. Obviamente, si tiene un asma más pesadito, sí voy a tener que usar inhaladores, y de repente puede usar esto para disminuir un poco la dosis de glucocorticoide inhalado y de broncodilatador inhalado. Ahí sí me ayuda, ¿no? Una terapia combinada, ¿no? ¿Para qué está eso? Esto igual, quiero que vean. Aquí hay una mezcla, un antiinflamatorio inhalado y un broncodilatador de acción prolongada. Esta es una marca que se llama Seretide. Y esta es otra marca. Budesonida es otro antiinflamatorio y formoterol es otro broncodilatador de acción prolongada. El que parece que ha pagado más para que en la guía salga parece que ha sido de acá. Estos son nórdicos, estos son el Simbicor, ¿no? En las guías aparece ahora budesonida, formoterol, no aparece, pero sí aparece, ¿no? Esas son las guerras de las transnacionales, ¿no? Pero la cosa es que tiene un antiinflamatorio y broncodilatador de acción prolongada, ¿no? Aquí hay concentración de diferente tipo, para que vean nomás. Esto rápidamente es le dije que los linfocitos T eran los que predominaban en esto del asma, los TH, los T-helper, ¿no? ¿Dónde se forman los linfocitos TH1 y TH2? En la médula ósea. Salen como TH0, o sea, están inmaduros, ¿no? Y de acuerdo a estos estímulos de acá y de acuerdo a estos estímulos de acá, este TH0 pasa a TH1 y pasa a TH2. Pucha madre, se me ganó el dedo. Ya acá, se supone que estos dos deben estar en equilibrio. Sin embargo, en patologías alérgicas como asma, rinitis, eczema atópico, todo lo que son atopias, alergias, el TH2 predomina, pesa más. Y el TH2 es una célula, o sea, célula, linfocito T. Y estas son sus moléculas que produce esta célula, interleuquina 4, 5, 9, 13,
que ya hemos visto que hay anticuerpos monoclonales contra estas interleuquinas, ¿no? Y el TH1, ¿qué tiene que hacer el TH1? El TH1 tiene que ver con la inmunidad, que tiene que ver con infecciones que pueden ser virales o bacterianas o incluso tipo TB, ¿no? Por lo tanto, este TH1 que produce gamma interferón, interleuquina 2 y 18, que son moléculas que tratan de controlar infecciones. Entonces, hay una teoría, entre comillas, que se llama de la higiene. En países pobres que no tienen limpieza, higiene, donde hay muchas infecciones, predomina el TH1, con estas moléculas. En cambio, dice que en países donde han controlado las infecciones, etcétera, predomina el TH2 y donde hay más enfermedades de tipo alérgicas. Es una teoría, ¿no? Pero aquí lo que sí es verdad es que estas moléculas estimulan a TH0 pase a TH2 y esta de TH0 pase a TH1, y lo que es verdad es que estas son moléculas de TH1 y estas son moléculas de TH2. Eso sí es verdad. Esto es lo que estamos hablando, infecciones respiratorias para TH1, incluso tuberculosis, por eso está el PPD, y acá todo lo que es ácaros, alergenos, hongos, eczema, atopia, rinitis con TH2. Pues ahora se pone T2 nomás, ya no se pone el H, pero acuérdense, es linfocitos T helper, pues son se pone T2 nomás, ya no se pone TH, pero acuérdense que son helper. Este es un dibujito bonito con un linfocito y con sus interleuquinas y acá los anticuerpos monoclonales, ¿no? El primero que salió fue el anticuerpo contra el IgE, ¿no? En nuestro medio, porque el asma alérgica es más común, pero ojo, como les digo, ¿ah? Antes me descartan muchas otras cosas, me usan bien todos los tratamientos antes de usar estas cosas, ¿no? Hay anticuerpos monoclonales y hay algunos medicamentos que han estado en estudio, otros que están en estudio, que no van directo contra la interleuquina, sino van contra la función general del linfocito, ¿no? Y tenemos ciclosporina A, rapamicina, tacrolimus, etcétera, ¿no? Bueno, lo que más está a la moda ahora en anticuerpos monoclonales son los anticuerpos contra estas interleuquinas, que es lo que hemos visto, ¿no? Esto es lo mismo, esto es lo mismo, factores de riesgo para, ya, esto lo leen, es factores de riesgo para malos resultados en asma. ¿Cómo se evalúan estos factores de riesgo? Se evalúan 1 o 2 veces al año. Primero al comienzo y de ahí al año o a los 6 meses, dependiendo del paciente. Siempre hay que medir el BEF1, o sea, siempre hay que hacer una espirometría al inicio del tratamiento y luego repetir a los 3 o 6 meses de tratamiento. No se olviden, ¿no? Siempre es bueno ver la función pulmonar. Y evidentemente tener cuidado de los factores de riesgo. Estos factores aumentan la posibilidad de que un paciente al tener malos resultados en el tratamiento pueda tener frecuentes exacerbaciones, ¿no? Estos son factores de riesgo de malos resultados en el tratamiento del asma, son obvios. ¿Qué factor? Un asma que no está controlado, obviamente mal resultado, ¿no? De tratamiento. Glucocorticoides que no sean prescritos, que el paciente se dispara solo, esos también van mal. Pobre adherencia, también van mal. Y a esto, toda la mayoría de estas cosas hemos discutido. Obesidad, rinocin, todo esto hay que descartar que no tenga nuestro paciente antes de empezar a usar cosas. Y estos son comorbilidades, son factores de riesgo de malos resultados en el tratamiento. Por eso hay que, paralelo a su tratamiento del asma, hay que estar descartando y si tiene algo de esto, tratándolos, ¿no? Para que el tratamiento del asma sea eficiente, ¿no? Evidentemente otras exposiciones, hay que evitar una serie de exposiciones, tabaco, alergenos. De nuevo, problemas socioeconómicos importantes, esto debería ir en rojo y grandazo, ¿no? Porque esto no le hacen caso, no le preguntan al paciente, ¿no? Función pulmonar, el BEF1 debajo del 60%, ya es un parámetro que se está repitiendo, que lo estoy repitiendo varias veces. Otros test, que la eosinofilia permanezca en el esputo, que no baje, que el feno siga elevado, en fin, son cosas razonables. Que alguna vez haya, esto ya también lo hemos discutido, pero son factores de riesgo para malos resultados. Ya cuando uno en la historia obtiene esto, uno está craneando que el resultado no va a ser tan bueno, así que tiene que hilar fino, ¿no? Tiene que descartar, tratar otras enfermedades, junto con su tratamiento del asma, ¿no? Ahora, ustedes, yo no sé cuántos de ustedes van a hacer, no sé si alguno vaya a ser neumólogo, le guste, no sé. Probablemente si no van a ser neumólogos, nunca van a manejar. Asma leve, bueno, leve, moderado, y para que den información, como les dije. Pero manejar, lo que van a manejar, sí, cuando sean internos, es crisis de asma, eso sí,
porque en Lima en invierno, ¡puf! O sea, ustedes van a estar solitos ahí en la guardia, ustedes solos, los internos desamparados, porque no hay ni un R1, no hay R2, están por otros lados haciendo otras cosas, y ustedes van a tener que manejar esto. Lo anterior, todo lo anterior, de repente, no sé si se olvidan, pero esto de acá, una exacerbación de asma, sí lo van a tener que. Lo primero, rápidamente, con unas cuantas preguntas, asegurarse de que se trata de asma, porque, por ejemplo, hay disnea de origen psicógeno, y yo he visto hasta 3 casos de origen en niños. O sea, el niño venía arrastrándose con una taquimia y nada, era sistema nervioso nada más, que él hacía eso para que los padres no peleen, ¿no? Y bueno, pero por eso rápidamente hay que darse cuenta si es un eso es difícil de, ¿no? Un niño que está muriéndose, que se ahoga, que es asmático, todo, le pones el estetoscopio y no escuchas ni un sibilante. Imposible, pues, ¿no? Imposible, tiene que haber sibilantes. Salvo que tenga silencio ocultatorio. Eso quiere decir que está tan cerrado que paralelamente tendría que estar cianótico, usando todos los músculos accesorios con tirar. Y si no es así, si no está cianótico, evidentemente tiene otra cosa, no tiene broncoespasmo, ¿no? El niño dirá, el padre dirá, pero usted no necesariamente le van a hacer caso, ¿no? Tiene factores de riesgo relacionados, esto hay que averiguar, los factores relacionados a muerte. Hay unas diapositivas que ahora le voy a pasar, que siempre hay que preguntar algunas cosas para saber qué paciente puede tener una exacerbación severa, ¿no? Ojo, de nuevo, para los que llegaron tarde, no sé, usamos el término de exacerbación para no usar crisis, asma aguda, estatus asmático, ahora usamos el término exacerbación, tanto en asma como en EPOC, y hay que ver la severidad también de estas exacerbaciones. Bueno, estas diapositivas son factores que incrementan un riesgo de asma que pueda estar relacionado con la muerte. O sea, quiere decir factores de riesgo que tenga que el paciente pueda tener una exacerbación severa, ¿no? Esto es cuestión de leerlo, ¿no? No merece mayor explicación. Probablemente muchas de ellas ya lo explicamos, así que yo lo voy a pasar, ¿no? Y aquí ya viene, miren, exacerbación. ¿Qué cosa es una exacerbación leve o moderada? Primero hay que clasificarlo, ¿no? Una exacerbación leve o moderada de asma, el paciente puede hablar frases, o sea, puede decir, doctor, el pecho me duele, es una frase, ¿no? Pero si el paciente está muy cerrado, entonces no puede completar la frase. Doctor, el pecho, y está con una agitación que no puede, porque a veces me dicen, doctor, no entiendo esto, ¿por qué habla en frases? Es así. O sea, si habla en frases, quiere decir que no está tan cerrado que el aliento le permite decir una frase completa. Pero si está muy cerrado, en asma severa, ahora vamos a ver, solo dice palabras, no da para frases, ¿no? Prefiere sentarse para descansar, no está parado, no está recostado, está sentado, ¿no? Se puede sentar, no echarse, sino sentado. No está agitado, o sea, ustedes no lo ven taquineico de repente, gran taquimia o una desesperación con los no. La frecuencia respiratoria puede estar aumentada, pero no pasa de 30. Puede estar aumentada, pero no pasa de 30. No hay uso de músculos accesorios, o sea, no hay ningún tiraje. Ya sabemos cuáles son los tirajes. Frecuencia de pulso varía entre 100 y 100, no pasa de 120, no pasa de 120. La saturación respirando aire ambiental está entre 90 y 95%. ¿Qué quiere decir? Que no está en insuficiencia respiratoria, porque insuficiencia respiratoria es menos de 90%. El PEF, ¿qué cosa es el PEF? Ya saben, el flujo expiratorio pico, el que se obtiene con el tubito, el aparatito, es mayor del 50% del predicho. En algunas emergencias hay flujómetro y le miden el PEF, ¿no? En otras no hay, bueno, esa situación no se considera, ¿no? ¿Qué hago si tengo una exacerbación leve o moderada como la anterior? Fácil, estas exacerbaciones leve o moderada van a las postas, generalmente no van a hospitales, van a las postas, centros de salud. Utilizo mi salbutamol, mi SABA, de 4 a 10 puff con inhalador, ahí está, inhalador de dosis medida, mi inhalador, ¿no? Con una aerocámara. Doctor, ¿qué? ¿Le doy los 10? Pues sí, o sea, pones la aerocámara y le das los 10 al hilo, así, uno, dos, disparas todo. Todo eso está ahí en la aerocámara y eso lo respiras durante 2 minutos. ¿Cómo lo respiras? Por la boca. Tomas y botas aire por la boca, por la nariz no, por la boca. Eso equivale a una nebulización. Lo puedes repetir
cada 20 minutos por espacio de 1 hora. Igual que la nebulización, ¿no? La nebulización repite cada 15 o 20 por 1 hora, 3 nebulizaciones en 1 hora. Entonces, esto de acá equivale, sobre todo si usan entre 8 y 10, equivale a una nebulización. Por eso, como les dije, en muchas emergencias ahora utilizan estas aerocámaras, ¿no? Ya no utilizan nebulización por los factores que les dije. Se les da al paciente o al niño. Todo esto todo esto es de adulto. La clase de asma en niños lo van a llevar en pediatría y puede variar en muchas cosas, ¿ah? No es lo mismo. Este es de adulto. Toma prednisona o prednisolona de 40 a 50 miligramos. Una dosis, ¿no? Una dosis. Y esperas pues el resultado, ¿no? Esperas, ¿no? Y puede haber aporte de oxígeno para mantener la saturación entre 93 y 95, pero en general a alguien que no desatura menos de 90 no le van a poner oxígeno, así que esto del oxígeno es relativo, salvo si hay mucha ansiedad, le ponen un poquito, pues lo hacen mantener en estos rangos, ¿no? Y hasta ese es un manejo que se hace en la posta, porque aquí no hay nada de que tengo que sacar tomografía, ni que tengo que poner endovenoso, nada de eso, ¿no? Entonces, evaluación para el alta de la posta en este tipo de exacerbaciones. La mejoría de síntomas, le pregunta al paciente, ¿cómo estás? ¿Ya no te sientes que te oprime el pecho? ¿Ya no te agitas? ¿No? Le preguntas nomás los síntomas. No hay necesidad, ya no necesitas de usar más salbutamol. El PEF ha mejorado, está entre 60 y el 80% del predicho. La saturación está mayor de 94 respirando aire ambiental. Y el paciente tiene recursos en casa, o sea, tiene familia o él tiene su inhalador, tiene recursos para poder continuar su tratamiento. Diferente es un viejito que vive solo o vive con su viejita, él tiene 90 y la viejita tiene 105 años, ¿no? Entonces, ni modo, ¿no? O sea, en casa no lo van a hacer, así que de repente hay que tenerlo más horas en emergencia o hay que internarlo, ¿no? Por eso dice recursos adecuados en casa para continuar el manejo. Paciente esquizofrénico. ¿Con quién vive? Solo. Está equilibrado, en ese momento está bien porque toma su medicación, pero uno no sabe si mañana, pasado va a estar bien, mal, va a tener una crisis, ¿no? Entonces, todas esas cosas hay que considerar. Pero este manejo básicamente de la posta, ¿no? Y ustedes como internos van a estar en hospitales más, probablemente alguna vez en postas, pero más van a estar. Ustedes lo que van a ver es esto, exacerbación severa, una crisis severa, y eso van a manejar ustedes. El paciente habla solo palabras, lo que ya hemos dicho, no le da para la frase, no llega a la frase. Se siente encorvado hacia adelante para tratar de jalar más el aire, ¿no? Es una posición que le favorece la utilización de los músculos inspiratorios, ¿no? Está muy agitado, la frecuencia respiratoria está mayor de 30, la utilización de músculos accesorios probablemente tiene todos los músculos, la mayoría de tirajes, la frecuencia cardíaca es mayor a 120, la saturación es menor de 90, respirando aire ambiental, ¿qué quiere decir? Que está en insuficiencia respiratoria, y el PEF es menos 50% del predicho. Esto es una crisis, una exacerbación severa, ¿no? Vamos a hablar siempre, a veces digo crisis para que se acuerden que estoy hablando de eso, pero ahora vamos a usar en todo exacerbación, exacerbación. ¿Cómo trato a esos pacientes? En algunas emergencias el inhalador ya no es suficiente porque el paciente no puede jalar, no puede ni respirar, así que no, ya el inhalador no funciona, así que hay que nebulizarlo. ¿Con qué lo nebulizo? Con salbutamol. Doctor, ¿cómo nebulizo? Pones una receta, mascarilla para nebulizar. Va y lo trae de la farmacia, en una bolsita su mascarilla para nebulizar. Eso lo conectas al balón de oxígeno, ese grandazo el balón, ahí. Para nebulizar ponen el flujo en 7 litros por minuto, ese es estandarizado internacional. Para nebulizar ponen el oxígeno a 7 litros por minuto. Y en la mascarilla para nebulizar tienen como una copita ahí echan la medicina de 2 a 3 gotas por cada 10 kilos de peso, de 2 a 3 gotas por cada 10 kilos de peso, considerando máximo 70 kilos como peso ideal, ¿no? Por ejemplo, si pesa 70 y así pese 100 kilos, ustedes lo consideran 70 nomás, no van a considerar 70. De 2 a 3 gotas por cada 10 kilos. O sea, si pesa 70, 7 por 2, uso 14, 7 por 3, 21. O uso 14 o uso 21. ¿De qué va a depender? De qué tan mal esté mi paciente, porque tan cerrado usted. Si está hasta la pata, uso 21 gotas, ¿no? De 2 a 3 gotas por cada 10 kilos de peso.
Y a eso, ¿qué le agrego? 5 cc de suero fisiológico. 5 cc de suero fisiológico, ese es estándar también. Punto, cierro la copita, lo uno, le pongo su mascarilla y ahí comienza a nebulizar. Demora más o menos 10, 15 minutos que se nebuliza todo, de ahí el paciente descansa 15 minutos, lo vuelvo a nebulizar, ¿no? Así. Máximo 3 nebulizaciones. Si no abre, hay que hospitalizar al paciente. Hay pacientes en emergencia que yo voy con interconsulta, veo, ¿cuántas veces te han nebulizado? 8 veces. No, ya no, ya. Si no abre con 3, ya no va a abrir. Ese paciente hay que estudiar, hay que hacer algunas cosas más que ya ahora les voy a decir. También pueden usar bromuro hipatropio con una aerocámara porque no tenemos bromuro hipatropio así para nebulizar en gotitas, no existen, ¿no? Hay algunos sachets que vienen de donación, que hay en algunas emergencias de hospitales nacionales. Bueno, si viene, el sachet es para un adulto, ¿no? Se rompe todo y se echa. Ya está un adulto más de 60 kilos, bueno, ya con eso lo nebulizo. Pero no, en nuestro medio para comprar no hay. Así que, ¿qué es? Es después de cada esta que le ha hecho su nebulización, le usa bromuro hipatropio 3, 2, 3, 4, 5, 6 puffs, depende de lo que usted, de acuerdo al paciente, ¿no? Y la dosis máxima también que puede usar. Generalmente no pasamos de 4 puffs, ¿no? Entre 2, 3, 4. Ya dosis mayores lo usamos en la UCI con determinadas precauciones, etc. Este es o sea, broncodilatador, ¿no es cierto? De acción corta. Ese es uno. Es una triada. El otro componente de la triada es corticoides endovenosos. El más baratito en nuestro medio, dexametasona. Una ampollita costará 3 soles, 4 soles, ¿no? Claro, el ideal es entre hidrocortisona, que es más potente, hay en el CIS. El mejor de todos es metilprednisolona, ¿no? Claro que una ampollita de 150, de 250 o 125 de metilprednisolona puede costar 100 soles, ¿no? Pero a veces el paciente está tan mal que a veces hay que optimizar el tratamiento. Optimizar quiere decir usar todo lo bueno antes de meterlo en una ventilación mecánica, ¿no? Y entonces le obligamos casi no, tiene que ser este corticoide que es el mejor, si no, no va a mejorar. Todo lo mejor, optimizamos tratamiento, ¿no? Todo lo mejor, listo, antes de meterlo a una ventilación mecánica, ¿no? Perdón, ¿qué más se puede usar? Se puede usar sulfato de magnesio en casos en donde el paciente no responde, pero la otra triada, le dije que era una triada, ¿no? Broncodilatador, corticoide endovenoso y oxígeno. ¿Por qué oxígeno? Porque estamos diciendo que los severos todos tienen menor de saturación, menos de 90, por lo tanto, están en insuficiencia respiratoria y necesitan oxígeno. El oxígeno va a depender, pues, de qué tan mal ustedes lo vean. Si lo ven muy mal, le pondrán una mascarilla Venturi y controlarán la saturación. Si no mejoran, pasarán a una máscara con reservorio. Y si se pasaron, están bien, pueden regresar a una cánula binasal, ¿no? Los dispositivos de oxígeno, ya saben, son de bajo flujo y de alto flujo. Los de bajo flujo dan poco aporte, pero son fáciles de usar, les permiten hablar, comer, etcétera. En cambio, los de alto flujo sí son generalmente mascarillas que tienen alto flujo, que les da mucho más FIO2, pero tienen algunas desventajas, ¿no? En cuanto a que el paciente no puede hablar bien, no puede comer bien con la mascarilla, etcétera, etcétera, etcétera. El sulfato de magnesio, si no responde a esos tres, ahí se pone una ampolla, 2 gramos de sulfato de magnesio. Hay que asegurarse que el paciente no tenga taquiarritmia, que no haya haber tenido un infarto recientemente. Cosas, ustedes vienen de cardio, ¿no? Saben que el sulfato de magnesio puede tener influencia sobre el ritmo cardíaco, etcétera. Pero si no hay ningún antecedente, no hay en ese momento, bueno, examinan, pueden sacarle un electro si quieren, para más seguridad. Le pueden poner, y el sulfato de magnesio activa los canales de calcio, etcétera, ¿no? Y ya, bueno, a través de esos mecanismos, el paciente puede mejorar un poco. Bueno, vamos a suponer que no en todos sitios tampoco hay sulfato de magnesio, pero la triada básica es nebulización con beta agonistas de acción corta, corticoides endovenosos y aporte de oxígeno. O sea, al mismo tiempo que lo están nebulizando, le están poniendo el corticoide, todo es así, no, 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 primero nebuliza a ver si te pongo, no, no, todo junto, ¿ah? Todo junto van usando. El corticoide no, no crean que va a actuar a la hora, por lo menos unas 3 o 4 horas, por lo menos. El oxígeno si eso es más rápido y el broncodilatador también ustedes saben que es un poco más rápido. Ahora, no mejora con un tratamiento, un manejo bastante adecuado como que está acá. 3 ya, pónganle una más, 4 ya. No mejora con eso, hay que internarlo. Pero antes de internarlo, por favor, a estos pacientes sáquenle una placa de tórax y unos gases arteriales.
¿Por qué la placa de tórax? Porque las tres complicaciones más frecuentes de una crisis o una exacerbación severa de asma se ven en una radiografía de tórax. ¿Cuáles son esas tres? Uno, neumonía. Una neumonía se ve perfectamente en una placa de tórax. Doctor, ¿y por qué neumonía? Ya hemos dicho que muchos pacientes les da ataque de asma o crisis de asma después de una infección viral o con una infección viral. Entonces empiezan con una infección viral y a los 5 o 6 días se complica ya con bacteriano y te hacen neumonía. O te puede hacer también neumonía por el virus, que es más grave, ¿no? Entonces, ojo, por eso, no se les vaya a escapar una neumonía. Otra, dos, atelectasia. La atelectasia se ve perfectamente en una placa de tórax. Doctor, ¿por qué atelectasia? Porque el asmático produce un moco denso, espeso, que se pega en los bronquios y no deja pasar el aire y el pulmón que depende de ese bronquio que está cerrado se va colapsando. Es una atelectasia obstructiva, ¿no? Y tercero, neumotoras. Doctor, ¿por qué neumotoras? Porque muchos asmáticos tienen bulas subpleurales, o sea, ampollitas. Digo, un globo, el pulmón es como un globo, que ese globo tenga unas ampollitas y cuando están en exacerbación aumenta la presión del tórax y esas ampollitas se revientan. Entonces el pulmón se colapsa y hay neumotoras, cosa que se ve perfectamente en una placa de tórax. Entonces, si ustedes van a internar a un paciente con exacerbación de asma porque no ha respondido al manejo inicial en emergencia, antes de internarlo, por favor, le sacan una placa de tórax y le sacan un AGA. ¿Por qué un AGA? Un AGA son análisis de gases arteriales. Porque el juego de oxígeno y del CO2 en una crisis de asma más o menos es el siguiente. Cuando empieza la crisis y el paciente está respirando 30, 35 por minuto, al tener esa frecuencia tan elevada, evidentemente bota CO2, ¿no? Elimina CO2. Al eliminar CO2, el CO2 en sangre arterial, o sea, en el AGA, en sangre arterial va a bajar porque está eliminando CO2. Eso es al comienzo. Pero, ¿qué pasa si ese paciente está en la emergencia 12, 24 horas, va 36 horas en emergencia y no lo pueden sacar, no lo hospitalizan por decir, porque no hay camas, no hay camas, no lo podemos hospitalizar, y el paciente comienza a empeorar? Entonces, ¿qué va a pasar? Que el paciente, sus músculos respiratorios se van a empezar a agotar. Con tanta frecuencia respiratoria, se empiezan a agotar. Es como ustedes, les hago cargar una pesa, ¿no? De 4 kilos. Los 3 primeros minutos, levanta, 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 levanta. Ya, qué fácil, doctor. Pero lo tengo una hora ahí, ya se les cae el brazo, ¿no? Ya no pueden ni levantar ni un dedo, ya. Es igualito, los músculos respiratorios se agotan. ¿Qué pasa si se agotan los músculos respiratorios? El paciente va a ser cada vez menos bradicardia, o sea, va a ser tanto bradicardia como frecuencia respiratoria baja, va a hipoventilar, o sea, a ver, para que me entiendan, va a respirar menos, va a respirar poquito, porque ya no le da sus músculos respiratorios. ¿Y qué va a pasar con el CO2? Se va a almacenar, pues si ya no boto CO2, ya la frecuencia pasó de 30 a 15, a 14, a 12, ¿no? Entonces comienzo a retener CO2. Entonces, es importantísimo tener un AGA inicial de estos pacientes para ver después si la evolución, ese CO2 que estaba bajo, si comienza a normalizarse, a subir, mal pronóstico, el paciente se está agotando, probablemente tiene que entrar a UCI. Por eso tiene que tener siempre un AGA basal antes de ingresarlo. Lo demás, evaluación para el alta, este facilongo, lo leen, no requiere mayor explicación. Evaluación para la alta, lo leen, no requiere mayor explicación. Hospitalización, lo que les he mencionado. Y no siempre, miren, en emergencia no hay ni espirometría, ni rara emergencia que tenga flujometría. Pero esta es una indicación, no menos de 40. Pero ustedes, básicamente, se han manejado bien la crisis severa, como les he dicho, con la triada, le han puesto sulfato de magnesio, ya póngale una nebulización más 4, el paciente no sale, se interna. No va a estar nebulizando 5, 6, 7, 8 veces porque se puede complicar. Entonces se interna, saca su placa y se interna. Si está muy mal, puede hacer una interconsulta a UCI, ¿no? No importa que, bueno, el de UCI si lo ve mal, no, está para sala, listo. Pero no vayan a internar a sala y está para UCI. En la sala a las 3 horas se muere, porque ustedes internan a la sala a las 9 de la noche. No hay nadie en la sala, ni un médico a las 9 de la noche. Hay enfermeras nomás. El paciente entra a las 9 de la noche, a las 2 de la mañana se paro.
porque el paciente estaba tan mal, ese paciente no debió ir a sala, debió ir a UCI, pero ustedes no pueden, ustedes son internos, no pueden internar el UCI. ¿Qué hacen ustedes? Interconsulta a UCI. Paciente con exacerbación severa de asma no ha respondido a tal tratamiento, se solicita evaluación y sugerencias. Él dirá si pasa medicina o pasa UCI. Creo que acabamos. Preguntas. Si es que queda alguien, no sé, creo que no queda nadie. ¿Ya? ¿Dónde están? ¿Preguntas? Gracias, ¿Alguna doctor. pregunta? Nos vemos. ¿Alguna cosa que quieran saber? Debe haber varios asmáticos, no sé, he chocado con alguien, he dañado a alguien. Bueno, chicos, ¿no hay preguntas?